Bienvenidos chicos a una clase de química analítica. Hoy veremos equilibrio ácido-base. Bien, para empezar vamos a hacer un breve repaso sobre las teorías ácido-base. Bien, primero vamos a destacar a Faraday, quien a través de sus primeras experiencias pudo obtener los siguientes resultados. Mediante estos experimentos se fueron desarrollando las siguientes teorías ácido-base. En primer lugar, Arrhenius en 1887 establece que los ácidos son sustancias que en su fórmula tienen hidrógeno y que en disolución acuosa liberan protones. Un ejemplo de esto es la disociación del ácido bromhídrico. Al contrario, las bases en su fórmula cuentan con hidróxido y en disolución acuosa van a liberar esos hidróxidos. Un ejemplo sería el siguiente. Siguiendo a esta teoría, Bronsted y Lowry en 1923 postulan otra teoría que no refuta la anterior, pero la completa un poco más, y van a decir que los ácidos son donantes de protones y las bases aceptan esos protones que donan los ácidos. Veamos por ejemplo la siguiente reacción. Vemos que el ácido acético dona un protón quedando como acetato y el agua acepta dicho protón. Por lo tanto, el ácido acético va a tener su base conjugada, que es el acetato, y el agua, que era la base, va a tener su ácido conjugado, que es el catión oxonio. Otra teoría, y la última, es la teoría de Lewis, que lo que hace es completar, como vimos, la de Bronsted y Lowry para algunos elementos que todavía no estaban compuestos, algunas sustancias. Entonces va a decir que los ácidos son sustancias que necesitan un par electrónico para completar su octeto, y las bases, que les sobra ese par electrónico, se los va a prestar. Veamos el ejemplo de esta unión química, que es una reacción ácido-base. Vemos que el amoníaco tiene un par libre y el tricloruro de aluminio lo que hace es aceptar ese par de electrones para poder formar una unión química. Bien, sigamos con la autoprotólisis del agua. En este caso el agua puede reaccionar entre sí dos moléculas de agua produciendo dos iones. Esto se debe a que el agua es un anfótero, es decir, que actúa como ácido y actúa como base. Vemos esto en la siguiente reacción. Por lo tanto, va a haber un agua que actúe como ácido donando un protón y un agua que actúe como base aceptando ese protón. Bien, el equilibrio va a ser el siguiente. Y podemos observar que a temperatura ambiente no se disocia casi nada el agua. Por lo tanto, podemos reordenar la ecuación anterior de la siguiente manera. De esta manera, como el agua es constante, ¿sí? Y durante la disociación del agua, podemos desestimar el agua, teniendo que la constante de disociación del agua es la siguiente.
Y como para el agua pura la concentración de oxonios e hidróxidos es igual, podemos obtener que, por lo tanto, el valor de la constante de disociación del agua K-Water va a ser el siguiente valor. Veamos el concepto de pH y pOH propuesto por este científico llamado Sorensen, quien lo único que hace es proponer una manera práctica de expresar el valor de acidez o basicidad de una solución. Lo que hace es definir el operador aritmético P, diciendo que P es igual a menos logaritmo. Por lo tanto, el pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de oxonios y el pOH menos logaritmo de la concentración de hidróxido. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos decir que el pK-Water es igual a menos logaritmo del K-Water. Por lo tanto, podemos establecer esta ecuación que ya la habíamos visto. Y si aplicamos logaritmo de ambos lados de la ecuación, vamos a ver que el pK-Water es igual al pOH más el pH. Como el pK-Water, o sea, menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 es 14, podemos obtener que 14 es igual a pOH más pH. Ahora vamos a ver las fuerzas de ácidos y fuerzas de las bases. Bien, como vimos, la fuerza va a depender de los protones o de los hidróxidos que liberen un ácido o una base. Entonces los ácidos y bases fuertes van a ser las que se disocien por completo en agua. Por lo tanto, podemos hacer el cálculo, ¿sí?, solamente sabiendo el dato de la concentración del ácido, siempre que este sea un ácido fuerte. Veamos este ejemplo. En este caso planteo la reacción y coloco la concentración que yo tengo de dicho ácido. Y como se va a disociar por completo, voy a obtener la misma concentración en los reactivos, en los productos. Y directamente lo que hago es hacer la cuenta de pH menos logaritmo de la concentración del ácido. Por lo tanto obtengo dicho pH. ¿Qué sucedería si el ácido fuera muy diluido? En este caso, cuando supera este número que acá vemos, hay que tener en cuenta también los cationes que produce el agua. Entonces veamos que acá tenemos dos ecuaciones químicas y tenemos, en base a estas dos ecuaciones, tres ecuaciones que se van a producir. La primera ecuación va a ser K-Water es igual a la suma de... va a ser igual a la multiplicación de los cationes. Por otro lado, vamos a tener en la segunda ecuación la equivalencia de masas y por último el valor de la cantidad de cloruros que tengo. Entonces, reemplazando en la siguiente ecuación, si la reordeno a la número 2 voy a obtener lo siguiente. Luego sustituyo la cantidad de cloruros en la ecuación número 2 por la que me da la ecuación número 3. Y así obtengo lo siguiente. Por último, reemplazo los oxidrilos de la ecuación número 1 por los que me da ahora la ecuación número 2 reordenada. Y obtengo lo siguiente. Si aplico distributiva y coloco el valor de K-Water, me va a quedar una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, lo que hago va a ser aplicar resolvente y obtener el siguiente valor. Luego aplico pH y obtenemos el pH. Espero que se haya entendido. Como dije anteriormente, las bases fuertes se calculan de la misma manera que los ácidos fuertes. Entonces, como se disocian por completo, veamos el siguiente ejercicio.
Obviamente que no puedo usar pH porque en una sustancia básica tengo mayor cantidad de oxidrilos, entonces calculo pOH y luego hago la cuenta de 14 igual pH más pOH. Y se resuelve de esa manera el ejercicio. Bien, por último, ácidos y bases débiles. En este caso son sustancias que en disolución acuosa se disocian parcialmente. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta el equilibrio que se va a formar en estas ecuaciones. ¿Sí? Observemos el siguiente ejemplo. Bien, si denominamos concentración inicial, X va a ser lo que se va a disociar para formar los productos. Por lo tanto, voy a obtener el siguiente equilibrio. Una vez que tenga el siguiente equilibrio, voy a ir resolviendo y me va a quedar la siguiente ecuación. Recuerden que la cantidad de agua generalmente es constante, por lo tanto obtengo Ka, que es la constante de disociación de los ácidos. Y para las bases voy a obtener el Kb, que es la constante de disociación de la base. Bueno, hasta acá hemos llegado. Miren el texto que les dejé, donde hay algunos ejemplos más. Y nos vemos en la próxima clase.